¿Qué tal, amigos? Continuamos con la lectura de la autobiografía de Santa Margarita María de Alacoque, que sabemos que fue hecha con el motivo del centenario de la canonización de la Santa en el 2020 y con el autor que ha hecho este libro, Pablo Cervera Barranco. Pues vamos a dar inicio en este día. Quédense con nosotros. Señales ciertas de la acción divina en Santa Margarita. Esta actitud de Margarita María es precisamente la que da testimonio ante la crítica más exigente de la verdad de las revelaciones que recibió y comunicó a los hombres de parte de Dios. Hay señales por las que se distinguen de un modo inequívoco las operaciones divinas en las almas, de otras que tienen como base la hipocresía y la ilusión. La primera de estas señales es justamente la humildad heroica, que hace que la criatura que recibe favores de Dios, lejos de engreírse por ellos o gloriarse y buscarlos con avidez, los teme, se aleja, los oculta cuanto puede, y cuando por obediencia los descubre, lo hace con sencillez, estando siempre dispuesta a preferir la obediencia a los favores y luces que cree haber recibido. Otras señales vienen a confirmar la verdad de los favores celestiales, la discreción en la manera de proceder. Si la persona favorecida es amante de la regla, si solicita los consejos de otros y los sigue, si prefiere las vías comunes a las extraordinarias, si es fiel a las prácticas y virtudes de su estado, nuestro Señor le había dicho: quiero que tengas por sospechoso todo lo que te aparte del exacto cumplimiento de tu regla, la cual quiero que prefieras a todo lo demás. Se abrió siempre a todas sus superioras. Se quejó con frecuencia a nuestro Señor porque no le dejaba en el camino ordinario de sus compañeras y temblaba ante la idea de ser engañada. Nadie fue más fiel a todas las obligaciones de la vida del claustro. Viene después la paciencia constante, heroica, en medio de las burlas y desprecios. Margarita María, sin quejarse jamás y conservando siempre la tranquilidad en su alma, sufrió que se contradijesen y despreciasen sus revelaciones. Se limitó a esperar el momento de Dios. Soportó este estado más de 20 años, con lo que todas quedaron persuadidas de que el espíritu que la guiaba era el Espíritu de Dios. La cuarta señal es la verdad, es decir, que la persona favorecida por Dios no refiera en todo lo que le haya manifestado sobrenaturalmente nada que sea contra la fe, contra las máximas de la Iglesia y la doctrina de los santos, o contra la subordinación y obediencia debida a la autoridad de los pastores de la Iglesia. Además, las revelaciones de las almas santas no sobreponen otro fin que inspirar el amor de Dios, el fervor, la práctica de las virtudes más perfectas y más santificantes, de donde puede deducirse, sin temor a engañarse, que vienen seguramente de Dios. Vida escrita por ella misma. Es esta una memoria, según se decía entonces, escrita de mano de la Santa, por mandato de sus directores, el reverendo Padre Rowling, de la Compañía de Jesús. Tiene 64 páginas de tamaño grande. El reverendo Padre Francisco Ignacio Rowling fue enviado a Paraí por primera vez en el otoño del año de 1685. En otoño del año siguiente fue a Lyon para hacer su tercer año de probación, de donde volvió a Paraí a finales del año de 1685 y allí permaneció en 1686. Durante esta segunda estancia fue cuando ordenó a Margarita María que escribiese su vida. Sentía ella gran repugnancia a esto, y más de una vez había escrito ya por obediencia y quemado después las páginas que habían quedado en su poder.
Resistió pues al principio, pero nuestro Señor la reprendió y tuvo que someterse. Le prohibieron también romper lo que escribiese antes de ser examinado. A diferencia de la memoria que escribió por mandato de la madre Saumais, donde no relata más que las gracias y comunicaciones de los primeros años de su vida religiosa, en su vida por ella misma, Margarita María habla de su infancia y refiere su juventud en el mundo. Esta parte es sumamente interesante. Sin ella no sabríamos de la juventud de la santa más que lo que consignó su hermano Crisóstomo en su memoria y en su declaración de 1715. Pero además de que a este venerable anciano se le habían borrado de la memoria muchas cosas, qué preferible es la relación autobiográfica de la santa, la cual, aunque se hiciese violencia y escribiese con gran confusión, contó su infancia y su juventud con una sencillez y candor encantadores y con absoluta sinceridad. Hace la confesión de sus pequeñas faltas con una contrición que impacta y traza el cuadro verdadero y suavemente realista de su vida en la casa paterna, en donde tuvo que sufrir mucho después de la muerte de su padre, porque tanto ella como su madre cayeron bajo el dominio de parientes duros, avaros, exigentes y celosos. Nuestra santa, temiendo que la estimasen demasiado, no deja de mezclar en su relación reflexiones humildes que acaban por dar el distintivo particular a la pintura de esta juventud tan privilegiada. Refiere después las gracias singulares y comunicaciones celestiales con que la favoreció el Señor. Al leer páginas tan admirables, en las que la humildad más profunda solo sirve para poner más de relieve las maravillas sobrenaturales y las cosas y palabras más sublimes se insertan admirablemente sin género ninguno de artificio. Es imposible dejar de reconocer que cuando Santa Margarita María iba escribiendo, le asistía una particular inspiración del cielo. Por otra parte, no hay que buscar orden cronológico en esta narración. He aquí el juicio que da de ella Languet. Al leerla, admiré juntamente la profusión de gracias asombrosas de que Dios colmó a esta santa religiosa, y el cuidado de la humilde sierva de Dios es aprovechar todas las ocasiones de descubrir y aún exagerar, por decirlo así, sus resistencias y faltas. El estilo sencillo y humilde y lleno de unión que resplandece en este escrito demuestra cuál era el espíritu de que estaba admirada. Aparecen manifestaciones en él la gracia y la operación sobrenatural de Dios. Y aun cuando no se tuvieran los milagros evidentes que Dios ha obrado por esta virtuosa religiosa, ni el cumplimiento de las profecías que hizo, ni el testimonio constante de tantas personas ilustradas que han reconocido su santidad, solo el estilo de este escrito haría sentir a los menos crédulos la virtud heroica de la autora.